Hola, buenas noches, queridos amigos y amigas. Gracias por estar ahí un jueves más. Hoy como ven, en un nuevo horario. A partir de hoy, nuestro programa, La Verdad del Barquero en Clave Canaria, de Canal 4 Televisión, se traslada a las 7 de la tarde en riguroso directo todos los jueves que estemos en el aire. Para que lo sepan, ya no estamos saliendo a las 9, sino que a partir de hoy jueves, nuestro programa se traslada a esta hora, a las 7 de la tarde. Son ahora justo las 7 y 6 minutos de la tarde y vamos a estar durante hora y media con ustedes en directo para hablarles hoy. Se recordarán que hace 2 programas estuvimos hablando, o mejor dicho, dándole consejos prácticos a los trabajadores en materia de relaciones laborales y de seguridad social. Como no podía ser menos, y tal y como lo habíamos anunciado, hoy vamos a hablar de consejos prácticos para los empresarios, para los trabajadores autónomos y para los emprendedores. Saben ustedes que los empresarios juegan un papel fundamental en nuestra economía, en nuestra sociedad, porque son las personas que crean los empleos, fundamentalmente el empresario privado. También, como saben ustedes, los empleos los crean también las administraciones públicas, nuestros organismos públicos, los ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias, etcétera, etcétera. Pero, como habíamos dicho, era necesario también dedicarle un programa por entero, como no podía ser menos, a nuestros queridos empresarios que gracias a ellos pues tienen trabajo y tienen bienestar, y obtienen bienestar muchísimos canarios y canarias que trabajan en nuestras islas. Evidentemente, como saben ustedes, como en toda la viña del Señor, hay empresarios buenos y empresarios malos. Hay empresarios que cumplen rigurosamente con todas sus obligaciones empresariales y hay empresarios que cumplen menos esas obligaciones empresariales, que evidentemente esos son los que normalmente tienen problemas, porque está claro que el empresario que cumple con sus obligaciones al pie de la letra, como se suele decir en el plan coloquial, sus obligaciones, suele tener muy pocos problemas. No se le ven por los juzgados prácticamente. Por los juzgados normalmente se ven a aquellas empresas o empresarios que no respetan los derechos de los trabajadores, donde hay mucha conflictividad en esas empresas y lógicamente surge el conflicto y como tal ese conflicto termina siempre o casi siempre en los juzgados de lo social de nuestra provincia de Las Palmas de Gran Canaria o de cualquiera de las provincias de nuestro territorio. Por eso digo que aquellos empresarios que cumplen con su obligación de empresario legal y adaptado a las circunstancias en las que vivimos, normalmente no suelen tener problemas. Y cuando tienen algún problema, suelen salir airosos de ellos. Por lo tanto, más que nada, nuestros consejos van destinados a todos en general, pero fundamentalmente también a aquellos que no tienen claro cuáles son sus obligaciones en la profesión de empresario. Ser empresario es una cosa, como saben ustedes, muy importante. Ser empresario es asumir una serie de responsabilidades de todo orden, laborales, fiscales, sociales, económicas, familiares, porque dependen muchas familias de ellos, en fin, de asumir, de echarse una pesada carga a las espaldas que hay que saberla conllevar, ¿de acuerdo? No todo el mundo sabe llevar esa carga. Yo le digo mucho a muchos clientes míos en mi despacho, muchas veces cuando se me quejan de los problemas que tienen en sus empresas y que en muchos casos pues a veces no tienen ingresos ni siquiera para pagar los gastos, yo les digo siempre lo mismo, con dolor, pero se los digo. Para ser empresario hay que tener no solo actitud, sino tener medios. Hay que tener medios económicos para hacerle frente a las obligaciones laborales, fiscales, económicas, de todo tipo que un empresario tiene. Si usted está ejerciendo la profesión de empresario en cualquiera de sus ámbitos, o sea, puede ser un empresario mercantil, puede ser un profesional liberal, o puede ser una empresa jurídica, en cualquiera de los ámbitos, si esa persona o esa empresa, empresario individual o empresario jurídico, no recibe medios para mantener la empresa, lo que tiene que hacer es cerrarla de forma inmediata. Lo que no debe de hacer, como hacen algunos, por desgracia, es mantener la agonía, dejar de pagar salarios, dejar de pagar impuestos, dejar de pagar la seguridad social y luego todos esos problemas a la larga y al final los va a pagar, los paga con creces. Si tiene la aventura de tener bienes patrimoniales, normalmente los paga con sus bienes patrimoniales. Si no tiene bienes patrimoniales, pues lo paga con una losa muy pesada, que es que le embargan todo su porvenir, porque no solo le embargan
los bienes presentes, sino también los futuros, mientras siga viva la ejecución de las deudas que pueda tener. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, hay que ser serios, hay que ser rigurosos. También se echan falta mucho sobre todo en esta tierra, la falta de es que hoy en día todo el mundo puede ser empresario. Y a mí me parece bien que no se le pongan vallas al campo, pero yo creo que debería de haber una escuela empresarial, debería de haber, no para hacer una carrera universitaria, que para eso ya está nuestra universidad, sino para formar a los pequeños y medianos empresarios, sobre todo a los microempresarios, que cuando tienen aptitudes, tienen medios económicos muchas veces, o tienen posibilidades de bienes muebles o inmuebles para iniciar cualquier tipo de actividad, pero no tienen conocimientos mínimos o básicos para cómo andar con un mínimo de seguridad por la vía empresarial. Y eso hace que muchas veces, por falta de conocimiento y por falta de un buen asesoramiento, que ese es otro tema que luego hablaremos, pues muchos empresarios caigan en el desánimo y, sobre todo, vuelvo a repetir, caigan en la derrota, que es lo más desagradable de cualquier persona. Pero sobre todo, si cae el empresario, normalmente detrás del empresario caen también trabajadores, que es muy lamentable y muy doloroso ver cómo muchas veces los trabajadores, después de que no cobrar 4, 5, 6 meses, la empresa termina cerrando, deja a todo el mundo sin cobrar y vuelve al día siguiente, esa es otra de la que también hablaremos, a crear otra empresa. Debería de ponerse algún coto legal, alguna norma que habilitara que estas personas que a veces dejan un reguero de deudas por todos lados, a los trabajadores, al Fondo de Garantía Salarial, a la Hacienda Pública, a los ayuntamientos, a los cabildos, al Gobierno de Canarias, que dejan esos, entre comillas, y como decimos los canarios, esos pufos, esas deudas, y luego resulta que al día siguiente o la semana lo ves creando otra sociedad y montando otro negocio y volviendo a hacer lo mismo, evidentemente, porque también he de decirles que a lo largo de mi vida profesional hay verdaderos expertos, verdaderos profesionales en el sablazo, en el montar empresas, no pagar a nadie y irse para su casa de rosita. Evidentemente son los menos, gracias a Dios, pero lo desgraciado es cuando un buen empresario, que por diversas razones tiene que cerrar la puerta de una empresa, eso es lo más doloroso del mundo, sobre todo a personas como yo que veo crear las empresas, las creo yo desde el punto de vista laboral, las veo vivir durante unos años y luego las veo morir cuando tienen que morir por esas causas. Eso es lo más triste que se puede dar, no solo para el empresario que pierde su medio de vida, sino para también los profesionales que estamos pegados a él tratando de salvar las empresas cuando se pueden, evidentemente, con la mejor intencionalidad, con nuestro asesoramiento, con nuestro legal saber y entender, pero que a veces no lo conseguimos, como los enfermos, ¿verdad? Hay personas que se enferman y se salvan, y hay otras que desgraciadamente se mueren y se van para el otro mundo y no son salvados. Por lo tanto, en las empresas pasa un poco de lo mismo, y de ahí la necesidad que yo creo que el Gobierno de Canarias y los cabildos sobre todo deberían de crear en sus ámbitos de actuación escuelas empresariales, voluntarias, para que todo aquel que quiere vaya, evidentemente con un rigor y con un buen plan de asesoramiento y de estudio para que estos empresarios, vuelvo a repetir, no tengan problemas a lo largo de su vida, porque no estamos hablando de asesoramiento en materia profesional, de relaciones laborales o en economía o en fiscalidad, no, estamos hablando de ser empresario. Vuelvo a repetir que parece que todo el mundo puede ser empresario, de hecho es así. Usted solo tiene que tener medios económicos y medios de otro tipo para montar una empresa. Usted va a cualquier despacho profesional y pide que le asesoren cómo montar una empresa, y un despacho profesional, ahí le asesoramos y le damos de alta en la actividad que usted vaya a ejercer, y además también le damos de alta a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, repito, no sé si lo que estoy pidiendo es una utopía, yo creo que no, pero pudiera arbitrarse algún método para que nuestros empresarios, antes de ponerse a ejercer esta bellísima profesión de empresario, pues puedan tener algún tipo de formación empresarial, que sobre todo debería estar inspirada por las organizaciones empresariales fundamentalmente, que son las que en definitiva pueden recibir a lo largo luego de la andanza de ese empresario, son los que pueden recibir evidentemente esos beneficios de esos empresarios a través de su afiliación a esas entidades o agrupaciones empresariales. Bien, como les decía, hoy vamos a hablar, repito, de consejos prácticos a los empresarios, a los trabajadores autónomos, y también vamos a hablar hoy de los emprendedores. En primer lugar, para crear una empresa lo primero que hay que hacer es preguntar cómo se va a montar la empresa, qué hay que hacer para montar la empresa,
¿Qué proyecto de viabilidad puede tener esa empresa? Porque usted piense que mucha gente monta un negocio y no hace ni siquiera un mero estudio de, bueno, voy a montar una peluquería, por poner un ejemplo. Pues, ¿qué debería hacer esa persona que monta una peluquería? Como mínimo, asesorarse o ver, comprobar in situ de que alrededor, por lo menos 1 kilómetro de redonda, no haya más peluquerías, porque no debe de poner una peluquería al lado de la otra, aunque bueno, en muchos sitios se da esta paradoja, pero no sé si me estoy explicando. Hacer un pequeño estudio de mercado, un pequeño estudio de viabilidad empresarial para que ese proyecto, ese dinero que él se va a gastar en montar esa empresa, tenga futuro. Por eso digo que a veces muchas personas montan las empresas porque son emprendedores, porque tienen muchas ganas, porque se encuentran capacitados para montar empresas, pero no hacen el correspondiente estudio de viabilidad de esa empresa, y por eso, como decía antes, nos encontramos muchas veces con la desagradable sorpresa de que esos empresarios terminan muriendo, terminan cerrando sus empresas, que es una de las cuestiones más graves y más penosas que se puede dar, porque vuelvo a repetir, no solo pierde el empresario todo lo invertido, que es mucho, en muchos casos son miles de millones, sino que además los trabajadores se van a la calle y todo el mundo pierde la seguridad social, pierde nuestra agencia estatal de administración tributaria, pierde los ayuntamientos, los cabildos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primer elemento que se debe de hacer para montar una empresa es informarse a través de un buen profesional, no solo de cuáles son los compromisos, diríamos, documentales que hay que hacer para darle de alta, sino sobre todo proyectos o futuros de viabilidad de la actividad de que se trate en sí. Por ejemplo, imaginémonos que usted monta una granja de vacas, una granja de cerdos, una granja de gallinas. Pues, ¿qué tiene que hacer usted? Primero que nada, buscar en el mercado quién se las pueda comprar, porque si el mercado está atomizado y usted no se informa de que el kilo de cerdo vale a tanto y usted lo va a tener que vender más caro, evidentemente la viabilidad de su empresa es nula. Por lo tanto, hay que hacer como mínimo un pequeño estudio de mercado de la situación que circunda a nuestra empresa, de cuáles son el futuro que puede tener la misma para iniciar ese tipo de actividad. Luego también, y es un tema que nos atañe y que siempre estamos diciéndoselo a nuestros clientes, hay que elegir un buen profesional. No hagan como hace mucha gente de que ven una placa de un profesional, se meten dentro, tocan el timbre y se ponen en sus manos. No hagan eso nunca. Traten de asesorarse, traten de preguntar qué tipo de profesional es. Traten de tener la mayor información posible de qué tipo, cómo presta su servicio, cuánto cobra de honorario, es bueno, es serio, no es serio, en fin, tener una referencia de esos profesionales para que usted no cometa el error, porque ocurre en muchas ocasiones de que terminan mal, evidentemente enfrentados empresarios y profesional como consecuencia de que uno no está de acuerdo con los servicios que le presta al otro. Sobre todo pida presupuesto de lo que le va a costar o lo que le va a suponer a usted el asesoramiento en materia laboral, en materia fiscal, en materia económica, en materia de cualquier índole, también en materia de derecho, como no podía ser menos. Por lo tanto, es muy importante, junto a ese estudio de viabilidad que he dicho anteriormente, tratar también de buscar un buen profesional, sobre todo que sea serio y honesto. Lo primero que se hace cuando se inicia la actividad empresarial es dar de alta a la empresa en todos los ámbitos que les obliga la normativa vigente, como es darse de alta en la Seguridad Social como empresario, darse de alta en la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los impuestos que esté obligado a pagar esa actividad, darse de alta en el Gobierno de Canarias, en la Hacienda del Gobierno de Canarias y en cualquier otro, en turismo si es una actividad, por ejemplo, de hostelería, en fin, en todos aquellos organismos que la ley obligue a darse de alta para el inicio de esa actividad de que se trate, ¿de acuerdo? Eso es muy importante para empezar las cosas bien. Después, una vez que tenemos dado de alta en la empresa, en la Seguridad Social, ya nos debemos de proponer contratar a los trabajadores. Lo bien, ustedes saben que ustedes se pueden dar de alta en la Seguridad Social sin tener trabajadores, pero también se pueden dar de alta cuando ya tienen el primer trabajador. Si no tienen trabajadores, pues se dan de alta, la empresa mantiene, le dan un código de cuenta de cotización y la empresa se mantiene en alta hasta que ustedes tengan el primer trabajador. Si usted ya tiene el trabajador, pues junto al alta de la empresa en la Seguridad Social, debe de acompañar el profesional que lo hace, como saben ustedes, un alta de la seguridad de ese trabajador o de esos trabajadores si son varios. También cuando se da de alta una empresa hay que elegir una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Como saben ustedes, estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social tienen bastante mala fama, sobre todo
en el sector de los trabajadores, pero no deben de tener mala fama porque son entidades que manejan fondos públicos, que luchan porque haya evidentemente un buen servicio a los trabajadores que están asegurados, y también, como no podía ser menos, el Ministerio de Trabajo les exige rigor, seriedad, y si hay sobrante o excedentes, mejor que mejor. Pero vuelvo a repetir, para elegir una mutua debe usted también de asesorarse, preguntar cuál es la mutua más seria o cuál es la que da mejor servicio, aunque legalmente, y eso es un llamamiento también a las personas que nos están escuchando, no se deje engañar por aquellas mutuas que le ofrecen más que la otra, porque eso es mentira. Desde el punto de vista legal, la Ley General de la Seguridad Social, la norma que regula las mutuas de accidentes de trabajo, están obligadas a dar todas, exactamente todas, el mismo servicio. Además de elegir una buena mutua, una mutua que usted se informe con sus amigos, empresarios o con que sea, que le pueda indicar la que a ellos consideren mejor, tiene también que elegir una empresa, que normalmente suelen estar estas ligadas a la mutua, aunque no legalmente, una empresa de prevención de riesgos laborales, que ya les adelanto que son bastante saladas, cobran bastante caro por hacer este tipo de asesoramiento, pero que son obligatorias tenerlas en las empresas, porque son las empresas que se van a dedicar a un tema tan importante como es la prevención de los riesgos laborales, a prevenir la salud y la seguridad de los trabajadores en las empresas. También le aconsejo lo mismo, usted infórmese de qué empresa o pida varios presupuestos, como son entidades privadas, les pueden pasar presupuestos y puede haber incluso diferencias de unas y otras, no son tarifas diríamos, oficiales o iguales, y cualquiera la que usted considere mejor, pues con ella es la que debería trabajar. Pero, vuelvo a repetir, es un requisito fundamental tener, junto con la póliza de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, también firmar un contrato para la prevención de riesgos laborales, para la vigilancia de la salud, en definitiva, para vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, que es muy importante, importantísimo diría yo. Una vez que usted tiene ya dada de alta la empresa en la Seguridad Social y en el resto de organismos que están obligados a ella, una vez que usted ha elegido ya su mutua de accidente de trabajo, una vez que usted ya ha elegido la empresa de prevención de riesgos laborales y, por supuesto, previamente a todo eso, ya ha elegido usted los profesionales que le van a asesorar, sobre todo en materia laboral y fiscal, que es lo más corriente, y contable también, como no podía ser menos, pues entonces ya empieza usted a poder tener trabajadores a su cargo. Si usted tiene trabajadores a su cargo, vuelvo a repetir, lo primero que tiene que hacer usted es darlos de alta en la Seguridad Social el día anterior al comienzo de la relación laboral. Repito, los trabajadores han de ser siempre dados de alta el día anterior al comienzo del inicio de la actividad económica, no el día después, con algunas excepciones como toda regla jurídica. Por ejemplo, un señor que empieza a trabajar un domingo en un restaurante, un domingo por la mañana, normalmente nuestras asesorías, nuestros despachos están cerrados los domingos. No lo pudo haber dado de alta antes, pero si lo hubiese previsto el empresario, el viernes, por ejemplo, sí lo podía haber dado de alta el viernes con efectos del domingo. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, solo se admiten excepciones por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social cuando las circunstancias sí lo requieren, pero no cuando se hacen trampas, porque precisamente esta norma se implantó para evitar la picaresca en que cuando los inspectores iban a las empresas, no empezó hoy, mire usted, empezó hoy, si empezó hoy tenía usted que haberlo tenido dado de alta desde las 8 de la mañana. A ver, como después ellos pueden comprobar, a través del sistema red, pueden comprobar a qué hora se dio la alta, pues puede descubrir que la empresa le está engañando o no. Por eso siempre repito, antes de empezar a trabajar hay que dar de alta al trabajador. Si empieza mañana, había que haberlo dado de alta hoy. Repito, con algunas excepciones que sería muy largo y prolijo aquí enumerar ahora. Una vez que ya usted tiene trabajadores o piensa poner un trabajador en su empresa, 1 o 5 o 10 o 50, lo primero que tiene que hacer es mirar a través de su asesor, estudiar en profundidad cuáles son los contratos de trabajo que más van a beneficiar a su empresa. Porque hay muchísimas modalidades de contratos, hay muchísimas modalidades de subvenciones y de reducciones de cuotas a la seguridad social que debe usted conocer para usted, con libertad de criterio, como no podía ser de otra forma, proceda usted a contratar a un trabajador en un determinado contrato. ¿Por qué? Porque si usted contrata un trabajador con una subvención y la otra empresa que está enfrente suya lo contrata sin subvención, usted
se pone en mejor posición competitiva que su vecino del bar, por ejemplo. Usted tiene un bar y contrata un camarero con subvención, y su vecino tiene otro bar y contrata un camarero sin subvención. Usted podrá vender las bebidas y las comidas y las tapas a un precio inferior porque usted tiene menos costo que su contrincante, para entendernos de alguna forma, la persona que tiene el bar enfrente, ¿me entiende? Por lo tanto, es muy importante la reducción de costos en todos los ámbitos, pero en este también, porque si usted tiene un buen asesor y ese asesor le asesora para que usted se acoja a la mayoría de los beneficios posibles dentro de la legalidad del sistema público español de seguridad social, evidentemente usted no solo es un buen empresario, sino que es un listo empresario y va a empezar, repito, en una posición mucho mejor que cualquiera de sus contrincantes, entre comillas, empresariales, que no lo hayan hecho. Por lo tanto, usted va a tener menos costos y por lo tanto va a poder producir usted o vender en cantidades, a precios inferiores que sus competidores, y evidentemente eso le va a hacer que usted venda más que el otro. ¿Por qué? Porque tiene usted pues mejores precios que los otros. Eso se está viendo, ustedes lo podrán observar, las personas que nos ven y nos escuchan, pues que esto cada día está peor con el tema de la globalización de la economía mundial. Evidentemente, ustedes van, por ejemplo, a cualquier comercio de Las Palmas y ven que hay productos que están fabricados en países emergentes, pues no voy a nombrar a ninguno, porque ustedes saben más o menos de los países que estoy hablando, y verá usted que un bombillo vale 3 euros y después va usted a otro comercio y el bombillo vale 6 euros. ¿De acuerdo? La diferencia, ¿por qué es? Porque esos países en los cuales evidentemente brillan en muchas ocasiones los derechos laborales, los derechos de seguridad social y otros tipos de derechos, pueden fabricar bombillos a un costo muy inferior a lo que lo fabrican, por ejemplo, una empresa en Occidente. Y consecuentemente, esa empresa que lo fabrica a 3 euros está en una posición competitiva mejor que la que lo fabrica a 6. Y como hay globalización en el mundo de la economía, pues puede vender sus productos en cualquier parte del mundo sin barreras y sin otras cuestiones que puedan, como antiguamente, obstaculizar la venta en cualquier otro país, y evidentemente va a vender más que esa persona que está produciendo a un costo superior. Eso se llama globalización, eso se llama competitividad, y es lo que las empresas buscan, tratando de ahorrar siempre costos. Lo que pasa es que a veces algunas o muchas se pasan, ¿no? A veces tratan de exprimir tanto a los profesionales o a los trabajadores que al final los terminan exprimiendo y se los comen con limón. No sé si me explico. Pero bueno, en definitiva, las empresas, uno de sus objetivos es tratar de reducir costos, como no podía ser menos, para que su posición competitiva en el mercado sea lo más favorable posible. Bien. Ya tenemos dada de alta nuestra empresa, ya hemos decidido contratar a un trabajador y ya nos han asesorado y nos han dicho que el contrato que mejor se le debe hacer es un contrato determinado, una persona que esté en desempleo, que tenga menos de 30 años y que sea de una determinada situación social. Bien, el asesor le va a decir qué contrato es el bueno, qué contrato, mejor dicho, el bueno no, los contratos, excepto el definido, todos son malos, y créanme, excepto aquellos causales por necesidades fundamentales de las empresas, como pueden ser los de formación o los de práctica o los de interinidad. El resto de contratos, los de maternidad o sustitución de maternidad, el resto de contratos son totalmente contrarios a la estabilidad en el empleo. Pero bueno, las empresas le tienen mucho miedo a la palabra indefinido, que es un gravísimo error que tienen nuestros empresarios, porque la palabra indefinido les horroriza. Creen que una persona indefinida ya tiene que estar en la empresa hasta que uno se muera y que si la empresa va mal no se lo puede quitar. Eso es rotundamente falso. Hoy en día, con la reforma laboral del señor Rajoy, despedir un trabajador cuando hay causa económica, técnica, organizativa o productiva o de carácter objetivo cuesta 20 días por cada año de servicio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya no es aquellos 45 días que viene el lobo o los 33 días que hay actualmente para los despidos improcedentes de carácter disciplinario. O sea que eso es una auténtica mentira de algunos que no saben ser empresarios. Cuando usted tiene un trabajador fijo, ese trabajador produce más, tiene más seguridad en el empleo, mira más por la empresa, se accidenta menos, tiene mejores perspectivas de futuro, es un hombre más feliz, estudia y mira por la empresa mucho más que un señor que está contratado, que lo que sí hace muchas veces, desgraciadamente, pues es no ser como se es para que le renueven los contratos. Y a buen entendedor sobran las palabras. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que estar continuamente luchando para que le renueven el contrato. Y cuando él ya creía que lo iban a dejar fijo, le dicen que no, que se vaya y que ya le buscarán, ya le llamarán dentro de 6 meses. Por lo tanto, pierdan eso de la cabeza,
traten de contratar siempre trabajadores indefinidos, traten siempre de acogerse a las mayores subvenciones posibles, ojo, teniendo en cuenta que las subvenciones o reducciones de cuotas a la Seguridad Social tienen unas contrapartidas legales bastante rigurosas. Por ejemplo, en muchos de ellos, pues se exige al empresario que recibe ese tipo de subvenciones que mantenga el nivel de la plantilla durante unos determinados años. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene un trabajador y que es subvencionado, tiene que tener un trabajador durante 3 años. Claro, y usted se preguntará, bueno, ¿y qué ocurre si resulta que yo a los años y medio tengo que cerrar la empresa? Amigo, ahí estamos. Por eso decía que hay que hacer un estudio de viabilidad de futuro. Pero si eso ocurriese, evidentemente el empresario tiene que devolver las ayudas que ha recibido, en muchos casos. No voy a ponerme ahora aquí a explicar caso por caso, pero en la mayoría de los casos se exige que el empresario cumpla con un determinado nivel de empleo. Después, vuelvo a repetir, hay muchas personas que también utilizan en un claro fraude de ley, en muchos de los casos, no en todos evidentemente, utilizan a becarios universitarios y no los tienen rotando, 6 meses uno, lo echan a la calle, viene otro y no dan trabajo nunca a trabajadores fijos. Es otra fraude que se produce también en empresas grandes en nuestra tierra, que también había una práctica que había que erradicar siempre, evidentemente, que sea o que constituya esa práctica una ilegalidad. Cuando es legal, evidentemente, ahí no se puede hacer nada, como no podría ser de otra forma, porque evidentemente el también acceder a aceptar becarios en las empresas también es una buena, pero yo me estoy refiriendo a aquellos empresarios que lo hacen como una norma para no tener trabajadores fijos, que lo hacen algunos y que yo los conozco. Por lo tanto, hay que ser, siempre lo diremos, una persona honrada y también ser un empresario honrado, porque si nos metemos en ilegalidades, vuelvo a repetir, nuestra Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social funciona muy bien, tiene magníficos profesionales y a la larga siempre cae. A la larga el que hace las cosas mal siempre tiene un inspector de trabajo enfrente, porque evidentemente, o un trabajador que reclama en contra de sus derechos porque le han cercenado sus derechos. De ahí que mi consejo es que usted no se meta en esa camisa de 11 varas. También hay que descartar, que todavía por desgracia se dan en algunas ocasiones, obligar a los trabajadores cuando ingresan en las empresas, valiéndose de la vulnerabilidad en su cultura de estos trabajadores, hacer firmar bajas voluntarias en blanco o finiquitos en blanco. Desgraciadamente, yo soy profesional de esto y me encuentro a veces que tengo que defender trabajadores a los que se les han hecho esta práctica asquerosa. Por lo tanto, tengan en cuenta, eso es un delito además, pero evidentemente huyan de ese tipo de prácticas, que aparte de ser una ilegalidad, es un acto execrable, porque nadie tiene derecho a quitarle a nadie su derecho en la estabilidad del empleo porque haya firmado una cosa sin saber lo que firmó. También los empresarios deben entregar, como saben, todos los meses las nóminas a sus trabajadores. Yo les aconsejo, porque a veces hay algunos trabajadores que denuncian a las empresas y las sancionan porque no tienen recogido que le entregaron su nómina, yo les aconsejo que junto con cuando firman la nómina a través de un sellito, pues se firme y ponga, he recibido copia de esta nómina, para que el trabajador no pueda decir, yo no he recibido copia de esta nómina. Saben ustedes que es una obligación, y a veces muchos trabajadores denuncian a las empresas porque se las pierden, las tiran a la basura y no las tienen, y tienen los empresarios que hacer frente a sanciones cuando no deberían de hacerlo, porque han sido los propios trabajadores los que la han perdido, en algunos casos, en otros no, evidentemente. Saben ustedes también, además, que esas nóminas deben de ser juntos, si son abonadas mediante transferencias, por supuesto grapadas con la transferencia y firmadas por el trabajador. Saben ustedes también que la firma del trabajador no quiere decir que acepte el contenido o la legalidad del contenido de la nómina, pero bueno, es un documento que exime del pago de ese mes de salario o de ese finiquito, y que deben ustedes guardarlo al mínimo 4 años en sus empresas a disposición de los señores inspectores, lo mismo que cualquier otro documento laboral o de seguridad social deben de guardarlo los empresarios mínimo. Yo siempre aconsejo, en vez de 4 o 5, antes eran 5, lo redujeron a 4, yo siempre aconsejo 5 añitos guardados, bien guardaditos, a disposición de los señores inspectores. También hay que guardar, evidentemente, los partes de cotización, los boletines de cotización a la seguridad social, los partes de altas y bajas y variación, que normalmente solo guardamos en nuestras asesorías, pero también las empresas deberían de tener una copia en sus archivos interiores. Tengan en cuenta que cuando contraten a un trabajador y como consecuencia del trabajo compensen con él vivienda, por ejemplo, transporte o la entrega de víveres durante los meses en que el trabajador preste, eso es un salario en especie y debe de estar cotizado con las normas que la ley impone a los empresarios. Sépanlo, cuando se paga en especie a través de darle una vivienda al trabajador del empresario, darle un vehículo o darle víveres
de la empresa, o ropa, cualquier otro elemento como compensación al trabajo, eso debe de ser cotizado. Y además sepan que cuando se le entrega una vivienda a un trabajador por razón del puesto de trabajo, una vez que cesa en el trabajo, tiene 30 días el trabajador para dejar la vivienda a disposición del señor empresario. Si no lo hace, el empresario debe inmediatamente presentar una demanda de ejecución contra esto para poder ejecutar ese desahucio en vía laboral de ese trabajador que no ha abandonado la empresa en los 30 días siguientes a la extinción de su contrato. También saben ustedes que muchos convenios colectivos, los convenios colectivos son las normas jurídicas más importantes de aplicación en las empresas y que todo empresario debe por lo menos leérselo para saber cuáles son sus obligaciones, y los trabajadores también, como no podía ser menos, pues los convenios colectivos a veces obligan a las empresas en determinadas actividades a entregar uniformes a los trabajadores. También háganlo siempre a través del recibí, donde firme el empresario, donde firme el trabajador, perdón, como que ha recibido los uniformes, si es 1 al año, 2 al año, para que cuando haya una inspección o una reclamación usted pueda demostrar que ha entregado los uniformes a los trabajadores en el número que establecen los convenios colectivos. También una cosa muy importante que a veces muchos empresarios no lo saben, o sí lo saben, pero no pueden pagar la seguridad social dentro del mes siguiente, los 30 días siguientes a la fecha de devengo. Sepan que si no lo hacen, entran en recargos muy sabrosos y muy altos. Yo diría que casi no es un recargo, es una usura, porque pagar un 20% por el recargo de un mes de seguridad social es una auténtica usura. Pero bueno, es un porcentaje disuasorio para que la gente pague la seguridad social, porque si no, no podemos tener medicina y no podemos tener médicos, ni podemos ir a nuestros hospitales. Hagan siempre, si no pueden pagar la seguridad social, antes de no pagarla, pidan aplazamiento a la seguridad social, que en la mayoría de los casos, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios, no les exigen ni avales y se los concede la tesorería siempre que haya buena fe y haya evidentemente garantías de pago de esa seguridad social. También ocurre con nuestros impuestos, con las retenciones de los trabajadores, con los impuestos del IGIP. Sepan que además que el empresario no puede quedarse con la retención de los trabajadores en materia de seguridad social y en materia de IRPF, porque eso es un delito, eso pudiera ser constitutivo de un delito de apropiación indebida. Y además sepan ustedes que el empresario físico o jurídico que se apropie de más de 120.000 euros de estos conceptos, entra ya en un delito penal, que es previsto y penado en nuestro Código Penal y con pena de prisión. Por lo tanto, esas cosas ese dinero que usted retiene a los trabajadores a través de las nóminas o a través del IRPF, de esa nómina, eso tiene usted que ingresarlo en los plazos establecidos a nuestra Agencia Estatal de Administración Tributaria o a la Seguridad Social. No puede usted quedarse y gastárselo porque le pueden caer multas y sanciones muy fuertes por estos organismos. Bien, también sepa que si usted tiene que interponer una demanda contra algún trabajador, porque algunos dirán, ¿yo contra el trabajador? Sí, pues usted puede interponer también, lo mismo que los trabajadores pueden interponerle demandas a usted porque usted no cumpla con su normativa, usted también puede interponerlo en el caso de que ellos incumplan. Sería muy largo y prolijo explicarlo aquí ahora, pero sí lo puede hacer. Repito, también cuando usted monta una empresa, dependiendo de la actividad que usted vaya a desarrollar, por ejemplo, si usted monta un despacho profesional, de abogado, de graduado social, de economista, de cualquier actividad de oficinas y despachos, sepa que el convenio de oficinas y despachos, por ejemplo, o el de hostelería, o el de construcción, o el de otros muchos sectores de la actividad económica, establecen unos seguros de vida o de incapacidad para, en caso de que los trabajadores mueran o sean declarados incapacitados, cobren una serie de importes que se establezcan en lo mismo. También es obligación suya contratar esos seguros con la compañía de seguros que usted considere más oportuno. Si no lo hace, si usted no lo contrata y el trabajador le reclama por alguno de estos conceptos, es usted obligado a pagar, ¿de acuerdo? Tiene usted que contratar con una compañía de seguro cuando le obligue el convenio colectivo. También sepa que cuando tenga que trasladar un trabajador a realizar trabajos superiores o trabajos inferiores a su categoría profesional, tiene usted una serie de obligaciones legales que ha de cumplir. Y si el trabajador continúa durante más de 6 meses realizando, por ejemplo, esa labor de clasificación de categoría superior, tiene usted que trasladarlo a esa categoría previo a los trámites y oportunos que establece el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Pero sepa que tanto en el supuesto de que le dé funciones superiores como funciones inferiores, hay una serie de obligaciones que debe usted cumplir rigurosamente para no entrar en ilegalidades.
También sepa usted que habrá oído usted hablar de lo que es la condición más beneficiosa que establece el artículo 3.1c y 26.3 del Estatuto de los Trabajadores. Le voy a explicar en qué consiste. La condición más beneficiosa es un uso permitido por el empresario que a lo largo del tiempo, a lo largo de esa permisibilidad en ese uso, se convierte en un derecho del trabajador, aunque no esté escrito, aunque no esté firmado en las partes, por el uso continuo, reiterado y permitido del empresario, ese derecho se incorpora al derecho del trabajador. No sé si me estoy explicando y ustedes me entienden. En definitiva, imaginémonos que un trabajador es contratado para empezar a trabajar todos los días de 8 a 3 de la tarde. Y el empresario, por razones X, porque es un buen trabajador, porque cuando tiene que quedarse después de las 3 se queda, porque es un trabajador que trabaja con, en fin, que no tiene descanso, por lo que sea, decide permitirle al trabajador llegar a las 8:15, a las 8:30, a las 9 de la mañana, etc. Si esa costumbre se produce durante un largo periodo de tiempo y es admitida por el empresario, eso se llama condición más beneficiosa. Y el empresario no puede proceder de buenas a primeras a extinguir esa condición más beneficiosa. Tiene que hacerlo por los cauces legales previstos en las normas, ¿de acuerdo? No es llegar al día de tú mañana, como no estés aquí a las 8, te echo a la calle. No, porque si usted no lo hace con arreglo a lo que dicen las normas legales, puede usted encontrarse con una demanda de ese señor reivindicando seguir viniendo a las 9:30 y la pierde usted, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hágalo a través de las normas legales. No es yo aquí ordeno y mando. No se puede hacer. Mire, ustedes habrán oído hablar también de la compensación y de la absorción de los salarios. ¿En qué consiste? Y ahora ya cuando terminemos esta explicación vamos a hacer un pequeño descanso para la publicidad, pero no se nos vayan que vamos a estar otros 3/4 de hora con ustedes hasta las 8:30 de la noche. ¿En qué consiste la compensación y la absorción de salario? Son dos institutos o dos instituciones del derecho del trabajo y de la seguridad social que consisten en que si usted cobra más de los mínimos legales establecidos, para entenderlo, si usted cobra más del salario base del convenio o del salario base o del salario mínimo interprofesional, cuando se produce un aumento de esos salarios, como usted está por encima del salario mínimo, bien vía convenio o bien vía salario mínimo interprofesional, a usted esa subida no le afecta, no la va a percibir usted. Muchos trabajadores vienen a mi despacho preguntando ¿cómo es posible que a mi compañero le han subido un 3% de su salario y a mí no me lo han subido? Inmediatamente lo que le pregunto es ¿cuánto cobraba usted en la empresa? Tanto. ¿Cuánto dice el salario base? Tanto. Mire, usted no tiene derecho por esto. ¿Por qué? Porque en cómputo anual este trabajador está percibiendo más cantidad que las del salario base con esos incrementos. No sé si me estoy explicando. Y por lo tanto, ese aumento ya ha sido absorbido y compensado por las mejoras económicas que usted ha incorporado a su contrato de trabajo, que usted ya viene disfrutando. Sin embargo, al otro compañero, al que sí le han subido el 3%, se lo tienen que pagar como consecuencia de que, evidentemente, ese señor está cobrando el salario mínimo del convenio y cualquier subida, como los empresarios no pueden pagar menos de lo establecido en los convenios colectivos o en las normas legales de derechos mínimas de derechos necesarios, evidentemente tiene que pagarlo y por lo tanto esa es la diferencia. Cuando usted cobra más de lo establecido legalmente, usted tiene, cuando hay posibles posteriores subidas, usted va a tener evidentemente ese hándicap, que no es un hándicap porque usted está cobrando más que los demás, por sus méritos evidentemente, o por las razones que el empresario haya creído oportunas o haya pactado con usted. Por lo tanto, muchas veces los trabajadores se ven sorprendidos en estas cosas, pero el empresario que funciona y que los hace bien, tiene razones legales para absorber o compensar esas subidas salariales, vuelvo a repetir, que se establecen en los convenios y en las normas legales oportunas. Bien, estamos llegando ya prácticamente a nuestro descanso, dentro de un minuto lo vamos a hacer, pero para aquellas personas que se estén incorporando, que empiecen, estamos hablando hoy de consejos prácticos para los empresarios, los trabajadores autónomos y los emprendedores, cómo crear una empresa, qué hay que hacer para crearla, cuáles son los parámetros que deben de tener como mínimo conocimientos para no meter la pata, para no cometer errores que luego a la larga van a pagar. En definitiva, tratar de llevar un poco de información para todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan en esta emisora de Canal 4 Televisión, pues cuando se vayan a montar como empresarios o como autónomos,
pues sepan qué hacer. Bien, nos vamos a publicidad, son exactamente las 19:45, las 8 menos cuarto de la noche, las 20:45 de la noche, 19:45, perdón, y vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con ustedes. No se nos vayan, que la segunda parte va a estar buena porque vamos a abrir también los micrófonos para que ustedes hagan las preguntas en directo que consideren oportunas en el teléfono que les va a salir ahora en nuestras pantallas. Hasta ahora. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yemayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Reciclaje. Mira, hijo, voy a separar para reciclar. Voy a tirar este brick de jugo en el contenedor azul. No, eso es un brick. Y va en el contenedor amarillo, no lo tires ahí. Pero es de cartón, ¿no? Y el contenedor azul es para papel y cartón. No, Archie, no. Los bricks están compuestos de capas de varios materiales, como el plástico, el cartón y el aluminio. Si lo tiras en el contenedor azul y se mezcla con el cartón, no se podrá reciclar ni el cartón que hay en el contenedor, ni el brick. ¡Wow! ¡Menudo lío! Entonces, ¿dónde lo pongo? En el contenedor amarillo. Es un envase, pero antes escáchalo o aplástalo para que no ocupe tanto espacio. Vale, entendido. Todos los envases al contenedor amarillo. Incluso los bricks. Recuerda, los bricks son envases. Y aunque tienen cartón, están hechos de otros materiales que pueden reciclarse. Pero para hacerlo, no pueden mezclarse con el cartón y el papel. Tienen su propio proceso de reciclado. Los bricks no van en el contenedor azul, pero sí las cajas de cereales, de galletas, de zapatos y los periódicos y revistas. Archie, ¿dónde vas? Atiende, que luego te equivocas de contenedor. Entendido. Bricks van en el contenedor amarillo, no en el azul. Me voy, que he quedado con Luis para comer unas tortitas. Recuerda, en el contenedor amarillo, solo envases de plástico, latas y bricks. A partir del día 16 de noviembre cambiaremos la hora de la programación de Canal 4 en el programa Más que Política. Será todos los lunes y todos los martes, desde las 7 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Compartiremos con ustedes la entrevista política más cercana con diferentes políticos de la isla de Gran Canaria. Acuérdense, a partir del 16 de noviembre, los lunes y los martes, la cita de Más que Política desde las 7 de la tarde hasta las 8:30. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente.
Hola amigos, gracias por estar ahí, continuando con este programa hoy de las verdades del barquero en clave canaria, donde estamos hablando de consejos prácticos para los empresarios. Yo supongo y espero que no se les haga a ustedes muy pesado el programa, porque evidentemente yo entiendo que a veces pues estar hora y media hablando sobre temas, pero tratamos de ir tocando varios temas poco a poco para que las personas vayan asimilando lo que estamos explicando. Evidentemente no pretendemos ser aquí más listos que nadie, pero tratamos con toda humildad del mundo tratar de llevar a ustedes la información que uno posee para que ustedes no cometan errores en la conformación de las empresas, bien sean microempresas, pequeñas o medianas o grandes empresas. Ese es nuestro objetivo y ese también es el objetivo de Canal 4 Televisión en este programa de las verdades del barquero en clave canaria todos los jueves, que como saben tenemos, vuelvo a repetir, nuevo horario de emisión para que no se confundan. Antes los programas los hacíamos en directo de 9 a 10 y media de la noche, ahora los hacemos de 7 de la tarde a 8 y media de la tarde, también en riguroso directo. Bien, estamos hablando, repito, de consejos prácticos para los empresarios y acaba de entrar en vigor el día 1 de diciembre, hace 2 días en concreto, un Real Decreto muy importante sobre las bajas laborales de los trabajadores en las empresas. Un Real Decreto que ha venido a innovar, a modificar fundamentalmente las bajas de los trabajadores, donde se le da un protagonismo especial a lo que les decía antes, a las mutuas de trabajo, de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Ese Real Decreto establece que quien podrá dar el alta es el médico de familia, como viene siendo habitual hasta ahora. Durante los 12 primeros meses de baja en incapacidad temporal, el alta la ha de expedir siempre el médico de familia. También establece cuál es el papel a partir de ahora de las mutuas de accidentes de trabajo a la Seguridad Social. Las mutuas, saben ustedes, que son colaboradoras de la Seguridad Social y podrán requerir al trabajador para que pase el oportuno reconocimiento médico. Ojo con esto, porque ahora se van a producir muchos problemas. Cuando usted, trabajador, en este caso, reciba un requerimiento de la mutua para pasar un reconocimiento médico, acuda inmediatamente cuando le ordene la mutua para pasar el reconocimiento médico, porque los efectos, si usted no pasa el reconocimiento médico cuantas veces considere la mutua, el Real Decreto lo que trata de hacer, y creo que en eso debemos estar todos de acuerdo, es reducir el grave absentismo que hay con este tema. Ustedes saben que hay muchos trabajadores porque hacen mal uso de estas cosas. La inmensa mayoría de los trabajadores no hacen mal uso de las bajas, pero hay algunos trabajadores, yo diría que algunos bastantes, que hacen un mal uso de estas bajas. Y evidentemente las empresas tienen que correr con unos costos muy elevados para hacer frente a este tipo de ese tipo. Cuando se está enfermo no hay ningún problema, porque la persona, para eso está la Seguridad Social, para eso están los servicios públicos, para que cuando se esté enfermo, evidentemente acudir al médico y pedir la baja si a ello tuviera lugar. Pero si no se está enfermo y no se deben de fingir enfermedades, porque vuelvo a repetir, este Real Decreto que entró en vigor el 1 de diciembre de 2015, de lo que trata es de acabar con el absentismo o reducirlo a la mínima expresión. Y como les decía,
Cuando usted a partir de ahora reciba una citación de la mutua para pasar un reconocimiento o varios, y con la periodicidad que la mutua considere oportuno, acuda inmediatamente a la mutua. No deje de ir, porque si usted deja de ir, fíjese lo que le va a ocurrir. Si usted es citado al menos con 4 días de antelación y usted no acude a la cita que le ha hecho la mutua, en primer lugar ya le quitan cautelarmente la prestación de IT. Deja usted de cobrar, no va a tener salario, prestación ninguna. Repito, la mutua lo ha de hacer con 4 días de antelación, pero si usted no acude, en primer lugar la mutua de una forma cautelar, si usted no justifica su ausencia, evidentemente en los 10 días siguientes le retiran la prestación de forma definitiva. Por eso esto es un tema muy importante que deberían de atender los trabajadores que nos estén escuchando y también las empresas, para que lo sepan. Si el trabajador es citado por la mutua en legal forma, con 4 días de antelación, y el empleado no acude a la cita para ese reconocimiento médico, cuantas veces, repito, cuantas veces lo considere la mutua, va a perder de forma cautelar la prestación. Y si no justifica en los 10 días siguientes esa ausencia, va a perder la prestación de forma definitiva. ¿Qué plazo tienen los trabajadores a partir de ahora para entregar las bajas en las empresas? Como hasta ahora, 3 días, ¿de acuerdo? Y también los de confirmación. En cambio, tiene 24 horas para presentar el alta. Cuando la empresa, el trabajador recibe el alta, en las 24 horas siguientes tiene que entregarla y ir a trabajar, evidentemente. ¿Cuál es la administración de las bajas? Las bajas, evidentemente, el mismo médico podrá pedir un parte de baja y alta cuando las bajas, pues si la baja dura hasta 30 días, cuando son inferiores a 5 días, alta y baja, la puedes pedir ahora de forma simultánea, las clásicas gripes o las clásicas contracturas, etcétera, etcétera. Si la baja dura hasta 30 días, el trabajador entregará a la empresa el primer parte de confirmación en un plazo de 7 días y el segundo a partir de las 2 semanas. Si dura 60 días la enfermedad, a partir del segundo parte de confirmación de la baja, el empleado tendrá un plazo de entrega de 28 días. Transcurrido ese tiempo, el trabajador deberá entregar el segundo parte de baja y sucesivos cada 35 días. Cambia, como verán, los plazos de entrega, no solo de las bajas, dependiendo de la duración de las bajas, no solo las bajas, sino también los partes de confirmación. ¿Qué ocurre si la baja de ese trabajador o trabajadora supera el año de duración y ya no sigue cobrando en la empresa, sino con pago delegado, sino que pasa a cobrar directamente del INS? Pues que el único médico que va a tener responsabilidad directa para conceder nuevas bajas o dar el alta son los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ya no van a ser los médicos de familia, sino, como hasta ahora, son los médicos de la Seguridad Social al que les pasa la competencia con carácter absoluto. Y son los que van a decir si prorrogan esa enfermedad durante 180 días más, 6 meses, o los que los pasan con una declaración previa de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados. ¿Quién paga al trabajador durante ese periodo de incapacidad? Pues, como dije antes, durante los 12 primeros meses los paga la empresa en pago delegado. La empresa adelanta el salario al trabajador y luego se deduce el importe de la cotización a la Seguridad Social. Pero a partir del año de cotización, quien lo paga es el INS, ¿de acuerdo? Y saben ustedes que cuando es por enfermedad común, del 4º al 15º día, lo paga la empresa y no lo puede deducir. Y a partir del 16º día, del 26º día, pasa a cobrar 16º día, pasa a cobrarlo a través ya del INS. Y si es por accidente de trabajo, siempre a partir del siguiente día, a cargo de la mutua correspondiente. Por lo tanto, sepan que ha entrado en vigor este nuevo Real Decreto, que es un tema muy importante, que se van a encontrar algunos que nos estén escuchando, que lo sepan para que no cometan ningún tipo de errores y sobre todo tengan cuidado a partir de ahora con las citaciones de las mutuas, porque si usted no acude a esa citación y la mutua demuestra que ha sido usted citado en tiempo y forma, cautelarmente le quitan la prestación, pero si usted no lo demuestra en los 10 días siguientes las causas por las cuales no fue, se la quitan de forma definitiva. Repito, vamos a abrir ahora, dentro de un minuto, nuestros micrófonos para que ustedes puedan hacernos las llamadas al programa que consideren oportuno. En directo les rogamos siempre, por favor, la mayor brevedad y concisión en sus preguntas
para tratar, por supuesto, si las personas que nos están viendo y escuchando lo consideran oportuno, que todo el mundo pregunte las dudas que tenga con respecto a montar una empresa, o cuáles son los parámetros importantes que ha de llevar a cabo una persona para montar una empresa en el ámbito que sea. Y por eso, dentro de un medio minuto, como acabamos de decir, ya son las 8 en punto de la noche, vamos a abrir los micrófonos de nuestro canal 4 Televisión para que nuestros amigos y amigas nos puedan llamar en directo para hacer las preguntas que consideren oportuno. Bien, habíamos terminado de hablar antes con el tema de la institución de la compensación y absorción. Cuando un trabajador está cobrando más salario de los mínimos, pues si hay aumentos vía convenio no le produce ningún efecto, porque la diferencia que él viene cobrando absorbe y compensa en cómputo anual a los salarios que ya venía percibiendo. ¿Qué tienen que hacer los empresarios cuando un trabajador comete algún tipo de infracción laboral, algún tipo de ilícito laboral? Ustedes saben que hay un artículo en el Estatuto de los Trabajadores que habilita a las empresas, cuando los trabajadores cometen algún tipo de infracciones muy graves, incluso llegando hasta el despido. Pero previo al despido, antes de llegar al despido, las empresas pueden hacer uso también de sanciones, diríamos, disuasorias, suspensiones de empleo y sueldo desde un día hasta 60 días, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida por el trabajador. Lo deseable y lo bueno es no tener nunca que sancionar ni despedir a un trabajador, pero esto es prácticamente imposible, porque siempre hay personas que cometen infracciones, en algunas veces con toda la conciencia del mundo, en otras no tanto, pero en fin, cometen infracciones, y evidentemente los empresarios tienen el derecho a que esa persona pague esa infracción, porque si no hubiese ese poder coercitivo del empresario, pues todo el mundo haría en la empresa lo que les da la gana, y eso tampoco es así. Por lo tanto, el empresario, cuando un trabajador comete una infracción, evidentemente respetando siempre los plazos de prescripción, que en caso de las sanciones muy graves son de 6 meses desde el momento que se conocen, o de 2 meses, o de 6 meses en todo caso. A ver, tenemos una llamada, sí, buenas noches. Perdón, me había confundido que abrimos los teléfonos, sí, ya lo había dicho antes yo que lo habíamos de abrir a las 8, y nos pueden llamar al 928 68 23 42, y haremos, por supuesto, haremos una pausa y contestaremos a las personas que nos llamen si sabemos la pregunta que nos hace. Estábamos explicando, vuelvo a repetir, qué debe hacer un empresario cuando tiene que, desgraciadamente, sancionar a un trabajador por la comisión de algunas infracciones laborales. Lo primero que, cuando se comete una acción por un trabajador, tenemos que conocer exactamente cómo ocurrió, qué pasó. Tenemos que conocer, sobre todo los profesionales que luego hacemos las cartas de sanción o las cartas de despido, tenemos que conocer todos los parámetros que se han producido en esa infracción. Y no solo tenemos que conocerlos, sino que los tenemos que establecer en esa carta de sanción o en esa carta de despido. Porque si usted no pone en esa carta de sanción o en esa carta de despido todo lo que ha ocurrido, puede causar la indefensión al trabajador en su defensa, y el juez de lo social puede declarar nula la sanción por indefensión. Por lo tanto, primera norma, asesorarse con los encargados, con las personas presentes, con los testigos, de cómo ocurrieron los hechos de forma fehaciente y veraz. ¿Qué pasó? En segundo lugar, darle la información esa al asesor laboral que le lleve a usted su asesoramiento en su empresa, para que éste proceda con el Estatuto de los Trabajadores en la mano y con el convenio colectivo de aplicación de que se trate también en la mano, pues pasar a incorporar. Luego hay que hacer una graduación de las faltas. Yo no sé si ustedes me están entendiendo lo que es graduar las faltas. Ver, hombre, no es lo mismo una persona que comete una pequeña infracción en un momento determinado, porque, por ejemplo, tiene el problema que tiene. A ver, tenemos una llamada, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Si ves un poquito la tele, espere un momentito. Mire, yo me rijo por el quinto convenio de marco estatal de geriatría en una residencia de ancianos. Sí. Y ahora mismo estoy por una baja por accidente laboral. Sí. Entonces yo soy de un turno fijo de noche, que te cobramos de nocturnidad. Sí. Pues la empresa, estando de baja por accidente laboral, que son los primeros 21 días que cubre de accidente laboral, no me quieren pagar la nocturnidad. Sí. Porque dice que estando de baja no me tienen, de ellos hay que pagar la nocturnidad.
¿Pero el convenio lo establece o no? El convenio establece, estando por ejemplo de vacaciones, yo me voy de vacaciones y yo cobro el sueldo íntegro, nocturnidad menos los festivos, cubro la antigüedad, nocturnidad y el sueldo. Mi pregunta es la siguiente: si estando de vacaciones yo cobro todo eso, ¿cómo que estando de baja por accidente laboral no me pagan la nocturnidad? Vale, le contesto en antena, señor. Muchas gracias por su Gracias. llamada. ¿De dónde nos llama, por favor? Del Valsequillo. Vale, gracias. Bien, el señor se extraña porque la empresa le está, por lo visto, haciendo unos descuentos estando él en situación de accidente de trabajo. Y dice que por qué cuando él está de vacaciones cobra ese complemento de nocturnidad, porque trabaja con turno fijo de noche, y por qué con accidente no lo cobra. Siempre hay que estar, señor, siempre hay que estar a lo que diga el convenio. Usted cójase el convenio que regula la actividad de geriatría y váyase donde habla de enfermedades o accidentes, y ahí le va a decir si tiene que pagar el empresario el 100% durante el tiempo que está de baja, el 90 o el 80, pero vaya y léase ese artículo del convenio y sabrá usted si tiene derecho o no. Porque si el convenio no establece nada, no le van a pagar sino el 75% de la base reguladora del mes anterior a la fecha del hecho causante. ¿De acuerdo? Gracias por su llamada. A ver, tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De la isleta, del puerto. Dígame. Vamos a ver, mire, yo soy autónomo. Trabajo para una empresa donde nos pagan por comisión. O sea, usted es un trade, ¿no? Trabajador económicamente dependiente. Es autónomo, pero sí, trabaja para una sola empresa. Para una sola empresa, exacto. Trade, sí. Exacto. Entonces, mi pregunta es esta. Ellos me pagan la comisión, pero como tienen una tabla de unas cantidades, ¿no? A razón de lo que se vende o lo que se entrega. Se distribuye, sí. Sí. No me refleja, sino a final de mes me da la nómina, pero no me refleja la cantidad de lo que de las comisiones que yo debería ganar. Pero tienen una tabla, pero claro, no me dan la tabla. Oiga, usted ha vendido tantas cajas o tantos productos este mes, la comisión no me refleja eso en la nómina que ellos me dan de la mercancía. Claro, es que en la nómina, señor, no tiene que reflejar esos parámetros. Lo que sí puede hacer es en un anexo aparte explicarle a usted de dónde sale lo que le pone en la nómina. No sé si me explico. Sí, usted pida por escrito a la empresa que por favor, que a partir de este mes le explique de dónde salen el resultado de esas comisiones, ¿me entiende? Para que usted, además usted también lo puede comprobar. Exacto. Usted lo que debe de hacer es llevar un control todos los días de las ventas que usted realiza o de los transportes que usted realiza. Pero como tienen un sistema de tablas que yo no sé si hasta ellos lo entienden. Pero mire, pero vamos a ver, esas condiciones tuvieron que ser establecidas cuando usted entró a trabajar con ellos. En el contrato suyo le tienen que poner cómo va usted a cobrar. Y tienen que cumplirlo la empresa. Hasta ahí estoy bien, hasta ahí voy bien, pero lo que yo quiero saber es si hay alguna ley donde me ampara a mí a decir, oiga, tiene usted el derecho a saber lo que gana de comisión en la empresa. Pero claro que sí, eso es claro que le ampara el derecho. ¿Cómo no va a saber usted? Vamos a ver, en las relaciones laborales normales, señor, las nóminas precisamente son para que el trabajador sepa lo que usted cobra y de qué lo cobra, en qué concepto lo cobra. Exacto. Y en los trades igual. Usted, me imagino que habrá firmado un contrato con esa empresa que le da a usted trabajo y ahí se pondrán los parámetros de cómo va usted a cobrar. Por tantos transportes al día, tanto porcentaje, por tanta venta de tal, ¿me explico? Y usted, como controlador de la actividad diaria, a final de mes, comprueba usted los transportes que ha hecho o las ventas que ha hecho y el porcentaje que le han aplicado, a ver si le están pagando lo correcto o no, porque igual la empresa, si no le explica, le puede estar engañando. Es que lo que yo quería saber... Haga usted lo que yo le aconsejo. Coja usted y envíe una carta a esa empresa diciendo, ruego que a partir del mes que viene se me explique en documento aparte de la nómina de dónde salen las cantidades que estoy percibiendo en concepto de comisiones para yo tener un conocimiento de si la empresa me está poniendo lo correcto o no. Exacto. Claro, hágalo así, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias por su programa, que está muy bien. Gracias. Bien, este señor evidentemente tiene razón, le están pagando una cantidad, a veces... ¿Tenemos otra llamada? A ver, otra llamada, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? ¿Desde dónde nos llama? Yo quería hacer una cosa.
que desde dónde nos llama, por favor. De vecindario, Dígame, señor. ¿Diga? Dígame Mire, usted. yo quería hacer una consulta. Mi hija trabaja, es decir, le pusieron un horario porque una señora dio a luz en un horario de 4 horas. Reducción de jornada de la otra señora que dio a luz. Entonces resulta que ahora la señora pidió que pusiera más horas, no las 8 horas, y mi hija no la tiene trabajando nada más que 1 hora. Y yo quisiera saber si eso es correcto o no es correcto. Vale. Yo le contesto en antena. Vamos a ver, su hija va a depender del contrato que ha firmado. Si es un contrato de interinidad por sustitución, por maternidad, en ese contrato se habrá establecido las horas de reducción. Si la empresa no lo está cumpliendo, está cometiendo una infracción, evidentemente. Ahora bien, si lo que ha pedido la chica que ha dado a luz es volver a trabajar, lógicamente si la titular del puesto de trabajo se incorpora al puesto de trabajo, a su hija le tendrán que reducir las horas. De todas formas, en estas cosas siempre habría que ver, caballero, para no meter la pata y no asesorar mal a usted en estos términos, habría que conocer más particularidades del caso en concreto para poder darle una explicación más profunda. Espero haberle aclarado su duda. Bien, como decía antes, el compañero anterior, el señor que nos llamó para preguntarnos, pues estaba el hombre extrañado que por qué la empresa no le detalla de dónde salen las retribuciones que percibe como trae. Por lo tanto, yo lo que le aconsejo es, repito, es que le envíe un escrito a la empresa para que le detalle de dónde salen los salarios que está percibiendo o las contraprestaciones que le está abonando la empresa. Pero además le aconsejo eso, de que controle la actividad económica que hace para ver si la empresa está o no abonándole lo correcto. Bien, estábamos hablando de las cartas de sanciones o de despido. Como les decía, yo a mis alumnos en la universidad tengo siempre la manía, y perdónenme la pedantería, pero decirles que las cartas de despido son como cartas a las novias. Cuando les escribíamos a nuestras novias, pues les explicábamos todo lo que hacíamos prácticamente, ¿no? Por lo tanto, las cartas de despido es lo mismo. Hay que poner al trabajador todo lo que ocurrió para que el trabajador no se encuentre indefenso y pueda invocar la nulidad de la sanción como consecuencia de esa indefensión. Por lo tanto, norma primera, poner todos los hechos que han ocurrido en la carta de sanción o la carta de despido. En segundo lugar, graduar la sanción. Ver la intencionalidad de la persona, por qué lo hizo. A lo mejor ese trabajador estaba pasando un mal trago porque tenía a su mujer enferma o un hijo enfermo y no se encontraba en la plenitud de su conciencia. En fin, siempre hay que dialogar con los trabajadores y ver por qué se cometió la infracción y evidentemente, ser consecuente con lo que está pasando, porque vuelvo a repetir, no es lo mismo un señor que es reiterativo en la conducta, en la mala conducta, un señor que lo hace porque le da la gana, un señor que ha sido advertido ya reiteradamente por escrito y de palabra y continúa en su conducta. A ese hay que sancionarlo lo más duramente posible para que no vuelva a cometerlo más, o incluso despedirlo. Ahora, cuando un trabajador se equivoca o tiene un fallo humano, que todos cometemos fallos humanos, y comete una infracción, el empresario debe de graduar correctamente esa sanción entre amonestaciones, faltas leves, graves y muy graves, para no poner una falta muy grave algo que ha sido leve, o al revés, para no poner en leve una falta que ha sido muy grave. A veces muchos empresarios cometen error de, por no asesorarse, sentarse ellos mismos a la máquina y hacer la carta. Eso no lo hagan nunca. Eso no lo hagan nunca. Consejo que les doy y que les va a valer de mucho. Ustedes siempre aconséjense con el profesional que ustedes les lleve el asesoramiento para que éste sea el que toma la decisión de hacerlo de una forma u de otra. Pero estoy seguro que lo va a hacer bien, si es un buen profesional, aunque ustedes saben ya mi opinión al respecto, que también hay muchas personas que dicen que sabe y no sabe. Por eso de ahí el primer consejo que les di esta noche era que antes de empezar la actividad empresarial debe usted asesorarse, como no podía ser menos, y buscar un buen profesional, como cuando vamos al médico o cuando queremos comer en un buen sitio, normalmente buscamos un restaurante que conozcamos donde se coma bien, no metemos en el primero que vemos, porque nos podemos encontrar con un problema, ¿no? Por lo tanto, les repito, el asesor está para eso. El asesor les cobra a ustedes unos honorarios todos los meses, ese empresario les cobra precisamente para asesorarles, pero asesorarles bien además. Y si el asesor no sabe asesorar bien, pues hay que cambiar de asesor, como he dicho al principio. Bien, una vez que el trabajador, usted ya conoce la infracción, tiene que hacer la carta de sanción o de despido y comunicársela al trabajador. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿y cómo la comunico? Pues mire usted, por cualquiera de los medios admitidos en derecho. Puede ser mediante la recepción personal del empleado, que firma como la recepciona, la recibe,
firmada por el empresario, claro está. Si el trabajador se niega a recibir la carta, que eso ocurre muchas veces, pues la empresa tiene que coger 2 testigos, 2 compañeros de trabajo, que certifiquen que el compañero al que les iba dirigido la carta se ha negado a firmar. Solamente hay que poner, certificamos que el interesado de esta carta se ha negado a recibir la misma. Firman, ponen el carnet de identidad y punto. Solamente es para dar seguridad jurídica de que el empresario ha hecho intento de entregarle la carta al trabajador y este se ha negado a firmar el recibí. Porque además, ustedes saben, y lo expliqué el otro día, firmar una carta de sanción o firmar un recibí no significa que usted esté de acuerdo con los hechos que contiene la carta de despido de sanción. Yo siempre, evidentemente, para evitar problemas, yo siempre le aconsejo a los trabajadores que pongan la coletilla no conforme. Pero aunque pongan no conforme, si ha cometido la infracción, también va a pagarla. Y si no la firma, si firman 2 testigos, surte el mismo efecto. No se nieguen a firmar cartas porque eso no conduce absolutamente a nada. Y luego, además, si usted se niega y no tiene 2 testigos de la empresa, lo manda por un burofax con acuse de contenido y surte exactamente el mismo efecto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se lo digo esto porque mucha gente, hay mucha ignorancia con respecto a firmar las cartas. No tiene absolutamente ningún problema en firmar. Aunque usted no ponga no conforme, usted no está dándole conformidad al contenido ni a los hechos contenidos en la carta. Ya se verá luego, a través del juicio correspondiente, quién tiene razón, si tiene razón el empresario o tiene razón el trabajador. Pero en principio el firmar las cartas, negarse a firmar las cartas es una auténtica tontería que no conduce a nada, a alargar el problema y a crear conflictos donde no lo debe haber. Usted firma, ponga no conforme y punto. El empresario ya tiene la carta firmada y usted debe después proceder a interponer o no la correspondiente demanda si usted lo considera oportuno. Bien, otro tema que a mí me gustaría, antes de acabar en nuestro programa, son ya las 8:16 de este día 3 de diciembre de 2015, y es hablarle de la importancia que tiene, para mí al menos, y creo que para todos los que nos escuchan, el tema de la prevención de riesgos laborales. Muchos de los... muchos de nuestros amigos y amigas que nos escuchan y nos ven habrán recibido seguramente alguna orden o algún consejo de nuestros empresarios diciéndole, mira, tienes que hacerte un reconocimiento médico. Hay muchas personas que por diversas razones pues no les gusta o piensan que el empresario se va a enterar de si yo tengo azúcar, si tengo ácido úrico o si me duele el codo. No, no es así, no se va a enterar. No se tiene por qué enterar porque eso es una norma que está contenida en la Ley de Protección de Datos y eso no lo puede conocer el empresario. Lo único que va a decir el servicio de prevención que le haga el reconocimiento médico es apto o no apto, pero no le va a decir a usted de qué tipo de enfermedades padece, porque eso es un derecho íntimo del trabajador que solo lo puede conocer él y el médico que lo ha realizado. Si el trabajador, ojo, autorizara que la empresa lo conozca, entonces sí. Pero no tengan miedo porque lo que hace es, además de que lo tiene que pagar la empresa, es bueno conocer nuestro estado de salud durante al menos una vez al año. A mí no me gustan que me pinchen ni me gustan que me revisen, pero se impone el interés de las personas. Muchas veces no hemos oído el cuento de que, mira, se murió en 3 meses. Ay, ¿se murió por qué? ¿Qué tenía? Tenía un cáncer. Pues mire usted, si llega a hacerse una revisión a lo mejor hace 3 años, en la empresa le hubiesen detectado el cáncer hace 3 años y se hubiese salvado, por ejemplo. Y lo pongo como caso extremo para que los trabajadores pierdan el miedo a hacerse los reconocimientos médicos de la evaluación de la vigilancia de la salud. ¿Por qué? Repito, porque a lo mejor usted tiene falta de vista, no lo sabe, porque a lo mejor usted tiene problemas, le duele la cabeza y es porque no lleva gafas, yo qué sé, miles de cosas, o tiene usted un problema en los pies y está causando un problema en la columna. En definitiva, pierdan el miedo, la empresa no se va a enterar de cuáles son sus padecimientos, simplemente usted sí lo va a saber y le hacen análisis de analítica, de sangre, de orina, le hacen pruebas cardiológicas, le hacen un montón de pruebas del oído, la vista, las manos, en fin, los pies, para que usted tenga un conocimiento de cuál es su salud. Que usted está bien, no pasa nada. También hay que decir, y como en este programa solemos de decir la verdad, aunque sea dura, también hay que decir que los trabajadores se pueden negar con todas las de la ley a realizar esos reconocimientos médicos, ¿de acuerdo? El empresario ahí no puede hacer absolutamente nada. Lo que sí tiene que hacer el empresario, para que luego el trabajador no diga que no se le ha hecho el reconocimiento, es firmar como que no lo quiere hacer.
¿vale? Y guardarlo, evidentemente, en su expediente del trabajador. ¿Por qué? Porque cuando venga la inspección de trabajo, que con estos temas son muy rigurosos y además, como debería de ser, como tiene que ser, cuando viene la inspección de trabajo a hacer una inspección sobre vigilancia de la salud, pide la relación de todos los trabajadores si se les ha dicho, si se les ha hecho reconocimiento médico o no, porque los que no quieran hacérselo deben de firmar en una relación que mandan las empresas de prevención de riesgos laborales, para que el trabajador diga, no deseo realizar el reconocimiento médico, a lo mejor este medio año no se lo quiere hacer, pero el año que viene sí se lo hace. Yo lo aconsejo, vuelvo a repetir, a los empresarios que este tema lo lleven a rajatabla, porque vuelvo a repetir, hay muchos trabajadores que no se lo quieren hacer, pero son por manías, por cosas que no tienen, o sea, tienen algún tipo de aprehensión, alguna cosa, y piensan que el empresario se va a enterar de sus padecimientos, y eso no es así. No es así, porque vuelvo a repetir, el empresario solo se va a enterar de si usted es apto para el trabajo. Ojo, si por ejemplo el sistema de la empresa de prevención de riesgos laborales ve, en materia por ejemplo de enfermedades profesionales, si ve que usted está trabajando con un producto que le está causando un problema serio de salud, entonces sí le dice a la empresa que debe de cambiarlo de puesto de trabajo. A ver, tenemos otra llamada, sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama, por favor? De aquí, de Telde. Mire, yo quisiera hacerle una pregunta. Yo tengo un familiar que le hicieron un contrato primero por 3 horas, después por 4, ahora por 5, pero nunca ha trabajado ni 2, ni 3, ni 5. Siempre trabaja de 6, 7, hasta ha trabajado 12 horas. Y le ha dicho a la persona que lo contrató que si las horas se las paga. Y esa persona dice que no, que son recuperables. Suponiendo que se le termine el contrato, ¿cómo demuestra él que ha trabajado todas esas horas? Muy bien, buena pregunta. Yo le contesto en antena, señora, gracias. Muchas gracias. Gracias por llamar. La pregunta del millón, ¿cómo yo pruebo que he hecho esas horas? Ahí está. Tiene el trabajador, por supuesto, que demandar a la empresa y demostrar con testigos, con pruebas, con grabaciones, con firmas de entradas y salidas, con cualquier documento, cualquier medio de prueba emitido en derecho, probar la realización de esas horas extras. Esto, desgraciadamente, como ustedes saben o pueden suponer, es una práctica muy común en estos tiempos en que andamos. Y yo les quiero advertir que hay una campaña de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social con 40 inspectores dedicados exclusivamente a controlar el fraude en la contratación a tiempo parcial, como el caso de esta señora que nos está llamando. Mire, yo les aconsejo a los trabajadores que ocurren estas cosas que no dejen la solución para el final de su relación laboral, sino que lo denuncien. Primero que se lo diga a la empresa de buena voluntad. Mire, señor, yo estoy trabajando 12 horas, usted me está pagando por 4 o me tiene dado de alta por 4, y yo lo que le exijo, le pido que usted me dé de alta por... Que no, con el diálogo y con eso no, pues mire, entonces habrá que denunciar a la Inspección de Trabajo, por desgracia, que es lo último que se debe hacer, pero hay que hacerlo, porque si no, ¿cómo nos garantizan nuestros derechos? Evidentemente las sanciones, las denuncias ante la Inspección de Trabajo, como saben ustedes, son anónimas, el empresario no se va a enterar de quién denunció, pero, repito, lo primero es dialogar con el empresario para que entienda lo que usted está pidiendo. Y en segundo lugar, si no lo hace, pues a la Inspección Provincial de Trabajo, ¿de acuerdo? Desgraciadamente en estos tiempos que corren se dan mucho de este tipo de casos, y repito, la Inspección de Trabajo de Las Palmas de Gran Canaria, de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y de toda España, están llevando a cabo campañas de choque. Yo he tenido en esta semana 3 inspecciones de trabajo dedicadas exclusivamente a eso, de 3 empresarios clientes míos, en los cuales solamente iban controlando los temas del fraude que se produce en la realización de horas extraordinarias, que lamentablemente es altísimo. Se lo dice a alguien que lo sabe porque lo ve y lo constata. Bien, una vez contestada a esa señora, como les decía, el tema de la prevención de riesgos laborales es muy importante, la realización de los análisis, de la vigilancia de la salud durante cada año de los trabajadores, que va a cargo de la empresa, los paga el empresario y lo realizan las empresas, evidentemente, de prevención de riesgos laborales que tienen contratadas las empresas. Bien,
¿Qué tiene que hacer un empresario cuando se produce en la empresa un accidente de trabajo? Lo primero, evidentemente, como no podía ser de otra forma, es llevar al accidentado al centro médico más cercano al domicilio para que sea atendido. En segundo lugar, si el accidente fuera grave o muy grave, ponerlo en conocimiento de la inspección de trabajo en las 24 horas o 48 horas siguientes al hecho causante. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, o en primer lugar de todo, lo primero que tiene que hacer el empresario es cuidar de que no se vuelva a producir un accidente de ese índole. Aunque a veces los accidentes, por desgracia, también se producen por la impericia o por la falta de acatamiento de las normas de prevención de los trabajadores, hay que decirlo, por la imprudencia muchas de las veces, ¿entiendes?, se producen accidentes. Pero los empresarios cuiden, porque son los responsables directos y máximos de la prevención de riesgos laborales, traten siempre de que no les acusen a ellos de ser los que no hayan tomado las medidas de seguridad. Por lo tanto, en accidentes de trabajo siempre lo primero es tomar las medidas oportunas para que no se produzca, que eso es lo que se debe hacer siempre, y si se produce el accidente, lo primero es llevar al accidentado al centro médico más cercano de la empresa y al día siguiente llevar el parte de baja, el parte de accidente para que se produzca la baja o no en el mismo. Lo mismo cuando se produce una enfermedad común o una enfermedad profesional, ponerlo en conocimiento inmediatamente del asesor para que éste lo haga llegar a la mutua correspondiente y ésta tenga conocimiento directo e inmediato de la situación de ese trabajador. Después también, ¿qué hacer ante una demanda? Cuando un empresario recibe una demanda laboral. Nos quedan prácticamente 3 minutos de programa y vamos a tratar de resumir qué debe de hacer un empresario cuando recibe una demanda laboral interpuesta por un trabajador. Lo primero que yo lo que les aconsejo a los empresarios es que traten de evitar que eso se produzca, porque evidentemente la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces cuando se recibe una demanda es porque se ha hecho algo mal, presuntamente se ha hecho algo mal. Yo siempre aconsejo a los trabajadores, como debe de ser, y a los empresarios, que dialoguen, que hablen. El binomio empresa-trabajador es fundamental. Si no existieran empresas no había trabajo, pero si no hubiera trabajadores no había empresas. Por lo tanto es un barco en el cual tenemos que remar todos en la misma dirección y hay que dialogar. Y hay que convencer al otro de que está equivocado, no interponer denuncias a la primera de cambio porque eso no le viene bien a nadie, ni al empresario que la recibe ni al trabajador que la interpone, porque al final todos salen perdiendo. Y se lo dice alguien que tiene mucha experiencia porque he recibido muchas denuncias de mis clientes, las he interpuesto también y sé el daño que ocasionan y que producen. Cuando no hay otra solución, evidentemente para eso están. Tanto la Inspección Provincial de Trabajo en materia laboral como la Inspección de Hacienda en materia fiscal o en materia de impuestos, pues están para ello y a ellos hay que acudir en esos casos. Pero vuelvo a repetir, hay que tratar de evitarla. Por lo tanto, hay que ser colaboradores, las relaciones laborales deben de ser realizadas bajo el principio siempre de la buena fe y de la colaboración y a ella debemos atendernos siempre. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Sepan ustedes que nuestro programa a partir de hoy empieza siempre los jueves a las 7 de la tarde y termina a las 8:30 en riguroso directo. El próximo día 17 de diciembre, ya les anuncio, jueves a las 7 de la tarde, vamos a tener un debate electoral con los 5 principales partidos que concurren a las mismas. Partido Popular, Partido Socialista Canario, Nueva Canarias, Ciudadanos, Podemos y Coalición Canaria. Estamos pendientes de que nos confirmen 2 de los partidos, ya nos han confirmado 3 y vamos a tener un debate electoral el día antes del cierre de la campaña en este programa aquí en Las Verdades del Barquero en Clave Canaria. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Buenas noches y gracias por estar ahí.